Hola, muy buenas tardes. Muy buenos días a los que estéis en Latinoamérica. Os doy la bienvenida a este webinar Una empresa en Estonia no es un juego. Soy Miguel, el CMO de Companio. Y bueno, primero comentaros muy brevemente que al final del webinar vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Podéis comenzar a preguntar todas vuestras dudas pulsando en el botón que hay aquí abajo con el icono preguntas y respuestas, y al final pues responderemos a las máximas posibles, que sé que tenéis muchas dudas. Vamos a tratar de hacerlo muy dinámico para que tengáis el máximo tiempo posible. Y nada, vamos a comenzar el webinar primero con Thais Coe. Thais pertenece al equipo de eResidency de Estonia. Thais es la Business Development and Partnership para Europa Occidental, y Brasil. Y bueno, bienvenida Thais, muchísimas gracias por estar aquí y nada, cuando quieras. Gracias, Miguel. Gracias, Ignacio, Mercedes. Estoy muy contenta de estar aquí. En la realidad, estaba pensando un poco que todos nosotros que estamos aquí en este webinario, pensamos un poco como de la misma manera, ¿no? Somos gente, somos animales que buscan por soluciones. eh, Pensamos, por ejemplo, en la mejor manera de hacer un negocio, de poner una idea, de presentar una idea, de crecer, montar una empresa, ¿no? Y yo pienso que todos nosotros aquí tenemos este mismo background y todos vamos en la realidad a comprender lo que pasa con uno y otro. Y es eso, estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, y no estamos solos, claro, tenemos casi 100,000 personas que son e-residentes y son personas que también eligieron eligieron a hacer negocios de una manera bien más fácil, de una manera digital, de una manera inteligente y con mucho más pragmatismo, que así sustenta la escalabilidad de una empresa, ¿no? Aquí en España hay más de 3,000 residentes, en el mundo casi 100,000, como he dicho. Y son personas que tienen negocios de todas las formas, todos los tipos de negocios. Es muy interesante. Es una comunidad inmensa en todo el mundo. Solo en el último año hubo más personas que se convirtieron como e-residentes que nacidas en Estonia. Entonces, e-residencia es un hype. Y bueno, hay mucha gente aquí que espero que ya conoce un poco qué es la e-residencia, pero me gustaría un poco de decir sobre la diferencia y lo que es la e-residencia de verdad, porque mucha gente sí conoce esta tarjeta aquí, la tarjeta azul, y es eso, esa es la e-residencia. Sí, es la e-residencia, pero poniendo, por ejemplo, en comparación con España, en España tenemos el DNI, ¿no? En el DNI de España o NIE y tal, tenemos un número de identificación. La e-residencia, la tarjeta, también tiene un número de identificación. Y es con este número de identificación que la persona va a poder abrir, ¿no?, su propia empresa en Estonia, porque tiene un número de identificación, mismo que no vive, no sea nacional de Estonia. La residencia es como
un DNI virtual para que pueda abrir su propio negocio por ahí, en Estonia. No cuesta mucho, 120 euros, casi 5 semanas en el máximo para tener la tarjeta en Europa. Hay una embajada de Estonia en Madrid, donde la persona puede coger la tarjeta. Y es eso, hay pick-up locations en todo el mundo. Siguiente, porque hay... Voilà. Pero ser un e-residente y resident no es solo hacer la tarjeta y abrir su propio negocio. Hay algo mucho allá de la tarjeta per se. Hay una comunidad muy grande, como he dicho, casi 100,000 personas, personas que pensamos de la misma manera, business, la vida sin borderless life. Abriendo un negocio en Estonia, mismo que virtual, la persona podrá acceder a todo el ecosistema de negocios de Estonia. Siendo que Estonia hoy en día es el país con más unicornios per cápita. Es el país donde si vas a la capital Tallinn, llega ahí y puede hablar con nuevos mentores muy conocidos en el mundo, personas de negocios. La comunidad el ecosistema de negocios de Tallinn, de Estonia en general, es muy fuerte. También para aquellos que no viven en Europa, estamos diciendo de expandir su empresa en un otro continente. Estamos hablando sobre alguien que está buscando por inversores europeos, pero mismo aquellos que viven en Europa, en España, por ejemplo, pueden elegir un inversor en Estonia, porque en Estonia hay más de 150 organizaciones de inversores, ángeles, todo, que soportan los residentes también, porque tienen sus empresas en Estonia. Entonces, la residencia es este DNI virtual que hace a alguien acceder a todo el ecosistema de negocios de Estonia sin salir de su propio país. Es algo mágico, es un poco Narnia digital, es pionero, fue la primera residencia viene de Estonia y ahí todos están bienvenidos porque tenemos parceros del gobierno como compañero que los ayudan a abrir y a empezar esa nueva vida de una empresa, de una idea, de un proyecto, justo en Estonia. Porque si empieza algo en Estonia, está empezando algo internacional, un proyecto internacional, una idea internacional. Y, y es eso. Bueno, estoy aquí para preguntas después de nuestro webinar y espero que podamos así empezar a hablar un poco sobre residencia también. Muchísimas gracias, Thais. Es un placer siempre hablar contigo. Espero verte muy pronto de nuevo en Tallinn. Yo solamente os añadiría que nosotros, Companio, como miembro del Marketplace de Estonia, tenemos muchísima experiencia con lo que es todo lo que es la solicitud de la e-residency. Entonces, os damos soporte y apoyo durante todo el proceso. Como ya sabéis, es algo que la solicitud es algo que se hace a través de la página oficial
pero nosotros os damos apoyo y soporte en todas las dudas que podáis tener. Y bueno, ya después de Thais vamos a pasar vamos a dar la bienvenida a Ignacio Nieto. Ignacio es el CEO de Companio, pero además tiene una amplia trayectoria como emprendedor freelance, como conocedor del mundo de las startups, tanto en España, perdón, como en Estonia. Y bueno, nos va a contar un poco cuál fue su experiencia en España, por qué esto de Estonia y bueno, y muchas cosas más. Así que, hola Ignacio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Miguel. ¿Se me oye? Bueno, bienvenido todo el mundo. Muchas gracias por estar aquí. Como ha comentado Miguel, yo ahora mismo soy el CEO de Companio. Por aquí, la camiseta. Pero bueno, desde hace mucho tiempo yo estoy intentando emprender. Yo tenía un trabajo estable, pero no era feliz con él, así que decidí abandonarlo todo un día y me hice freelance en España. Desarrollando apps para iPhone. Entonces, yo trabajaba en algo que me gustaba, pero tenía muchísimos problemas para emprender en España porque había mucha burocracia y no entendía qué estaba pasando nunca con mi negocio. Para mí era muy confuso la legislación, entender las declaraciones que tenía que hacer, los modelos, era todo como muy confuso. Además, al mismo tiempo, poco después empecé a meterme ya más de freelance a emprendedor y el problema se multiplicaba por 100 porque tener una empresa es muchísimo más complicado en España, al menos en mi caso, que ser freelance, con lo cual era mucho más difícil para mí de comprender, mucho más incomprensible. Al mismo tiempo, además, como empezaba a moverme a nivel internacional, no solo mi negocio, sino yo mismo, pues necesitaba una flexibilidad de tener mi negocio que viajara conmigo donde quiera que fuera, y la verdad es que llevar un negocio español en una maleta es muy difícil para los que lo habéis intentado. Entonces, con todas esas dificultades, llegué a conocer el sistema de la e-residency en Estonia y tras descubrirlo me pareció demasiado bueno para ser cierto, pero me decidí a abrir mi empresa en Estonia y para mí fue un cambio tan importante, fue como de la noche a la mañana. Era un sistema que podía entender, que todas las reglas eran sencillas, que además estaba pensado para hacer crecer mi negocio especialmente al principio en vez de aplastarlo antes de que pudiera llegar a ser algo grande. Y para mí fue tan revelador, yo os digo, que decidí, digo, esto tiene que conocerlo la mayor comunidad de emprendedores posibles y me puse como meta difundir esto de la e-residency, de abrir una empresa en Estonia y para la gente que puede que no sea para todo el mundo, pero para la gente que quiere hacer un negocio online, un negocio moderno, un negocio sin fronteras y que no está atada a unas limitaciones físicas, es desde luego, la mejor solución que yo conozco ahora mismo. Entonces, Thais ya os ha comentado lo que es la e-residency, que es verdad, además todo lo que ha dicho es verdad, por lo menos nuestra empresa, por ejemplo, está formada y fundada por e-residents, ninguno de ellos somos estonios, pero en Estonia nos sentimos como en casa, sentimos que ¿no? el ecosistema estonio nos acoge como si fuéramos estonios, de verdad. Y es porque el programa e-residency está abierto a todas las nacionalidades. Eso sí, vamos a ver en este segundo nivel del juego, por así decirlo, del webinar que os planteamos, vamos a ver qué necesitáis para que vuestro negocio sea como perfecto para la e-residency. Primero, que sea un negocio completamente digital. Estamos hablando de negocios del siglo XXI. Si hacéis marketing online, desarrollo, programación, diseño, tenéis un SaaS, una startup que está haciendo cualquier tipo de servicio digital ofreciéndolo, tenéis ebooks, tenéis una empresa de dropshipping que tiene una tienda online, pero tiene un proveedor en cualquier otro país que se lo manda directamente el producto al cliente final. Todos esos son ejemplos de negocios que están en el mundo digital preparados para Estonia. Y que sea un negocio que tenga independencia geográfica. Lo que buscáis aquí es lo que ha comentado Thais precisamente, de irrumpir más allá de las fronteras de vuestros países, tener un negocio global. Y ahora luego veremos
precisamente con Mercedes, que ahora la presentaremos, que cómo os puede hacer la vida más fácil. Si tenéis uno o múltiples socios, no importa, tenéis múltiples actividades, no importa, toda una serie de limitaciones que tenemos en la cabeza, a lo mejor los que hemos intentado emprender en países como España o otros países de Latinoamérica. Todas esas limitaciones, o muchas de ellas por lo menos, no existen, con lo cual es siempre una buena noticia para los emprendedores. Bueno, voy a presentaros a Mercedes, como os he comentado. Mercedes es una experta fiscal en España e internacional, trabaja con Companio. Básicamente es una crack de todo lo que tiene que ver con la legislación fiscal y especialmente las cosas fiscales, de Hacienda, etc. A fecha de hoy ha hecho más de 400 consultorías con éxito en Companio y tiene el honor de tener un índice de satisfacción de 5 estrellas sobre 5, con lo cual la verdad es que no hay queja de momento. Así que lo que vamos a hacer es, si os parece, o si te parece, Mercedes, lo que podemos hacer es, tenemos algunas preguntas preparadas que pueden ser las más comunes que a lo mejor nuestros potenciales gente que nos pregunta está interesados en preguntarte. Así que vamos a ir un poquito por ellas y te parece te voy dando como algunas para que nos puedas contar. Ok, muchas gracias, Ignacio. Gracias a todos y bienvenidos a este webinar. Bien, mi sección empieza con un título que se llama Diferencias entre ser autónomo o tener una empresa en Estonia. Bueno, pues para hablar de ello empezamos diciendo que bueno, es que las diferencias son increíbles. Lo primero, vamos a hablar de las múltiples actividades y alguno de vosotros a lo mejor en algún momento, de hecho mis clientes, cuando hablo con ellos muchas veces me preguntan, oye, es que yo quiero ver si puedo hacer varias actividades. Sin ningún problema, es sencillo a la hora de seleccionar las actividades que vas a desarrollar, si las puedes hacer en el momento de creación de la empresa o con posterioridad también puedes decidir que vas a iniciar una nueva actividad, no supone ningún problema. Algunos de vosotros que habréis tenido la posibilidad a lo mejor de trabajar de daros de alta como autónomo en España, sí que sabemos que la relación de actividades que tenemos en España está mucho más anticuada. Es una relación del año 90, con lo cual ahora mismo todo lo que son las economías digitales, todo lo que son las actividades digitales, encuentran difícil encaje dentro de esa relación de actividades. Evidentemente hay que encajarlas, pero hay que encajarlas un poco con calzador, como se suele decir. De hecho, en algunos casos, yo por ejemplo el otro día oí un caso de un cliente que había tenido que hacer una consulta a la Dirección General de Tributos para ver cómo tenía que darse de alta para ser minero de criptomonedas y tardaron 8 meses en contestarle. Por lo tanto, bueno, pues aquí encontramos una diferencia fundamental entre lo que es ser autónomo en España o tener una empresa en Estonia. Eso desde luego a mí me llamó mucho la atención. Yo cuando empecé, de hecho, con mi primera actividad freelance de desarrollador era algo así como que tenía que seleccionar que era como desarrollador de routers o algo de telecomunicaciones que no. Yo lo leía y digo, esto no es para nada lo que yo hago, pero bueno, es lo más parecido, así que puse algo así. O sea que la verdad es que es un alivio que sea un poco más moderna la relación. Hay veces que no sabes en qué actividad te tienes que dar de alta, es cierto, es cierto. Lo que más nos preguntan, y sí es verdad que a lo mejor es como la diferencia más fundamental o la que más llama la atención, es el sistema fiscal de Estonia, que háblanos un poquito más de la diferencia entre eso, como cuando se pagan impuestos comparado en Estonia comparado con ser autónomo. Vale, la diferencia fundamental es que en Estonia no hay impuesto de sociedades, ¿vale? En España sí que existe ese impuesto. De hecho, el sistema fiscal de Estonia es mucho más sencillo. Tienen un único impuesto que grava toda la renta, mientras que nosotros tenemos una relación de impuestos mucho más amplia.
De hecho, si miramos lo que es el convenio de doble imposición entre España y Estonia, lo que dice el convenio empieza diciendo, por parte de Estonia, impuesto sobre la renta; por parte de España, impuesto sobre la renta de las personas físicas, sobre la renta de sociedades, impuesto sobre patrimonio, impuesto sobre la renta de no residentes. Es decir, que nos encontramos con que en España afecta a más impuestos que lo que afecta en Estonia. ¿Esto qué significa? Pues que en Estonia lo que pretenden es grabar, que todas las rentas se graben una única vez. Y para evitar que se graben dos veces, las rentas, lo que son los beneficios de la sociedad, no se someten a tributación hasta que salen de la empresa. ¿En qué momento salen de la empresa? Cuando se hace una distribución de dividendos. Y en ese momento es cuando se someten a una tributación del 20%. ¿Vale? Estamos hablando del 20% siempre en tarifa plana, tanto para personas físicas como para sociedades. Eso significa que, por ejemplo, yo soy diseñador web y yo empiezo a cobrarle a mis clientes y cobro por mis servicios y tengo unos gastos, me compro un nuevo portátil o necesito contratar Figma o Google Mail o algo así, y todos esos gastos, y todo ese revenue que tengo en la empresa, todo eso está libre de impuestos hasta el momento en que yo decido distribuirme dividendos o sacar el dinero de la empresa en forma de beneficio. Entonces, cuando efectivamente, la diferencia entre ingresos y gastos, que es como se calcula el beneficio, solamente se someten a tributación cuando pasan del patrimonio empresarial al patrimonio del socio. ¿Vale? Esa es la distribución de dividendos. Sale la renta del patrimonio empresarial, se pasa al patrimonio personal del socio y en ese momento es cuando se somete a tributación. Claro, eso es muy interesante, sobre todo para negocios que empiezan, porque al principio... Sobre todo cuando quieres crecer. Disculpa. Exacto. Sí, no. Al principio es como, claro, todos son gastos, tienes muy pocos clientes, tienes pocos ingresos y no te estás pensando en distribuir dividendos. Lo que quieres es que el negocio sea estable y que crezca. En ese caso está muy bien y que, por ejemplo, saber que todos esos gastos son deducibles en el sentido de que no tributan porque no estoy sacando beneficio fuera de la empresa. Pero sabemos... ¿Cuáles? Porque, por ejemplo, yo cuando estaba en España le preguntaba a lo mejor ¿me puedo declarar la gasolina o la electricidad? Y siempre había una respuesta un poco ambigua como, bueno, pues podemos probar el 50%. Sí, siempre se dice depende. La palabra favorita es depende. 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 Sí, vamos a ver, existe una relación de gastos que son fiscalmente deducibles en Estonia, ¿vale? Que en principio son los gastos necesarios para la obtención de ingresos. Siempre es así, ¿vale? En todo negocio no te puedes ir a las Bahamas con tu familia y pretender desgravártelo como parte del gasto de la empresa. Eso, bueno, tenemos que ser razonables en ese sentido. Pero sí, existe una normativa clara, pero lo importante es que existen unos criterios a seguir que nos lo da la Tax Office de Estonia, que además es una oficina que es muy ágil en cuanto a las contestaciones. Por lo tanto, aunque existe una relación clara, si en un momento determinado hay alguna duda, hay mucha cercanía y mucha rapidez a la hora de tener contestaciones. Eso facilita mucho el tener un entorno seguro a la hora de decidir lo que es deducible y lo que no. Luego eso a veces, exacto, porque al final los emprendedores queremos hacer las cosas bien. Lo único es que queremos saber cómo hacer las cosas bien, ¿no? A veces necesitamos un poco de ayuda para saber cómo hacerlo. Efectivamente. Yo no quiero tener líos, es la palabra favorita de mucha gente. No, yo no quiero tener líos. Sí, es cierto. Sí. Y a nivel diferencial, lo último que nos preguntan, que es como lo más también que llama mucho la atención, es si puedes ofrecernos tu visión de cuál es la diferencia a nivel de cómo la imagen que da ser autónomo comparado con tener una empresa en Estonia. Bien, lo que proporciona siempre tener una sociedad y no actuar como un autónomo es que tienes un respaldo, ¿vale? Da la sensación de que cuando actúas a través de una corporación, de una entidad, que hay algo más aparte de ti. Eso en muchos casos suele ser bastante importante y en este caso pues estamos en uno de los países en los que gestionar una empresa es más fácil. También para mí es muy importante el hecho de que si tú eres un freelance en España y de repente te quieres ir a vivir a Portugal, tienes que darte de baja en España y luego volver a darte de alta en Portugal.
Sin embargo, si tienes una empresa en Estonia, tú puedes seguir funcionando mientras te mueves por el mundo sin necesidad de que tu negocio deje de funcionar en periodos concretos, ¿vale? Lo único que cambia es tu situación personal. Es así, ¿vale? Que si quieres seguir funcionando como autónomo en el país donde estés residiendo, pues tienes que modificar tu estatus, eso está claro. Sí, eso es súper importante, sobre todo para emprendedores tipo yo, por ejemplo, que muevo bastante de un país a otro. Para mí sería imposible tener que abrir una empresa en cada país en que voy a viajar. Y hablando de vivir en un país o no, también un tema que le interesa muchísimo a nuestra audiencia es qué pasa si vives en España, en otro país. Vamos a hablar, por ejemplo, de España, que es el tema que más sabes, pero muchas de esas cosas serán a lo mejor relevantes para gente de otros países. La primera pregunta que te hacen es, ¿pero es legal tener una empresa en Estonia? Sí, también me lo preguntan mucho, es verdad. Es rotundamente sí, tener una empresa en Estonia es totalmente legal. O sea, nadie te puede prohibir tener una empresa en Estonia o donde te dé la gana. Eso es evidente. No infringe ninguna ley. De hecho, hay 2 consultas a la Dirección General de Tributos en las que, bueno, pues contribuyentes como cualquiera de nosotros le preguntan a la agencia tributaria, bueno, en este caso a la Dirección General, si es legal tener una empresa en Estonia, y acaban diciendo que sí, o sea, que sí que es legal. Otra cosa es que pueda en determinados casos considerarse que la empresa puede, que la agencia tributaria pueda considerar que la empresa es residente en España, pero eso ya sería un caso que hay que ver en concreto, caso a caso. Exacto. Bueno, esta es una pregunta también que nos hacen, es como si yo soy residente en España, por ejemplo, quiero tener una empresa en Estonia, ¿cuál sería tu consejo para decir cuál es la mejor manera de que pues, no haya ningún problema y que Estonia, tú tengas una empresa en Estonia perfectamente, tú vives en España y haces tu actividad, tú a lo mejor el valor que estás creando está en Estonia o está en la zona de los Bálticos y por eso tienes una empresa en Estonia. ¿Cuál sería tu consejo? Vamos, esto es hay una directiva europea que se llama, que gestiona lo que son las normas CFC. El CFC significa Controlled Foreign Company. Para todos los países lo que pretenden es atraer las empresas en el extranjero que estén en manos de residentes en su territorio, atraerlas como a su propio país. Es decir, es el poder de atracción que pueden tener los estados sobre empresas que hay en el extranjero. Esto se hizo en su momento para evitar que los capitales se fueran a paraísos fiscales. Pero dentro de la Unión Europea no tiene sentido. De hecho, la Unión Europea recientemente, bueno, en varias resoluciones ha castigado, por decirlo así, a España porque sus normas lo que hacen es que evitan la libre circulación de capitales, que es uno de los principios básicos dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, bueno, que me voy un poco por las ramas, disculpadme. El tema es que para evitar la aplicación de estas normas CFC hay una manera de hacerlo, que es que conseguir que esa empresa tenga actividad sustancial en Estonia. Y para que tenga actividad sustancial en Estonia se consigue teniendo una oficina y uno o varios empleados. ¿Vale? Eso lo que hace es que en el momento en que un Estado quiere atraer esa empresa, si la empresa tiene actividad sustancial ya no la puede atraer. En cualquier caso puede haber otras maneras de evitarlo. Claro, sí, ya tendremos que verlo. Cada persona, cada empresa es un mundo, así que bueno, ya lo comentaremos que como veis Mercedes se sabe al dedillo toda la normativa, así que si tenéis una duda sobre vuestro caso particular, lo mejor que podéis hacer es solicitar una consultoría que se puede hacer desde nuestra página en company.co/e-consulting, creo. Luego lo vemos, luego la pongo en la transparencia y la vemos. Pero vamos, como ha mencionado Mercedes, la cosa fundamental es demostrar que esa empresa tiene una actividad en Estonia que es totalmente legítima y se desarrolla su actividad como pues, una oficina de empleados, por ejemplo, es una de las muchas maneras de demostrar que esa empresa es una empresa legítima que está allí para algo, vaya. Entonces, en ese caso, pongámonos en ese caso concreto, yo tengo mi empresa en Estonia, tengo una oficina con empleados allí, por ejemplo, y vivo en España. ¿Puedo asignarme un sueldo? ¿Cómo hago para sacar ese beneficio? Al final, cuando tenga beneficio, me lo querré distribuir parte de él. ¿Cómo lo hago?
Sí, vamos a ver, hay tres maneras de poder, de que el socio pueda cobrar, ¿vale? Lo que tiene la sociedad. Una puede ser asignándose un salario. Lo que ocurre es que para asignarse un salario, si un socio es residente en España, ¿vale? O en cualquier país europeo, normalmente tienes que cumplir la normativa social que establece ese país. Entonces, sería requisito imprescindible que tuviera una cuenta de cotización en la Seguridad Social y además que tuviera un NIF atribuido por la agencia tributaria. Eso es un poco farragoso, ¿vale? Tenemos una empresa en el extranjero, pero la tenemos que identificar en España. Entonces, yo normalmente, para evitar ese tipo de problemas, ¿vale? Lo que hago es que le recomiendo más a los clientes que se den de alta en autónomos, que trabajen como un autónomo en España, que le facturen a su empresa por los servicios y que esa facturación la incluyan en sus modelos trimestrales para poder declararlo. Y entonces evitan que la empresa tenga que identificarse en España. Es una buena solución. Pongamos que yo a lo mejor no necesito asignarme sueldos todos los meses porque la empresa está generando un buen beneficio y entonces digo, bueno, pues me asigno. Puedo, por ejemplo, optar por asignarme dividendos y si puedo vivir de esos dividendos al año, a lo mejor es una mejor opción. Sí, ¿Hay doble tributación ahí? Esa es la tercera manera. O sea, antes os dije que había tres maneras de cobrar, esa es la tercera, que ya se me había olvidado. Esa es la tercera manera de poder. Y además es muy interesante de poder cobrar, de que el socio pueda cobrar. Es muy interesante porque cuando uno se asigna dividendos, es interesante también dependiendo del volumen de rentas, ¿vale? Es tanto más interesante cuanto más alto sea el volumen de rentas. ¿Por qué? Porque los dividendos en Estonia tributan al 20% y en España, como mucho, tendrían que tributar un 6% adicional. Sin embargo, las rentas obtenidas como autónomo o las rentas obtenidas como trabajador de la empresa van a la base general del impuesto sobre la renta en España. Y esa base general puede llegar hasta el 50%. Sin embargo, como dividendos, el máximo sería un 26%. Entonces eso sería una manera muy interesante, sí. El llegar a un mix entre base general, base del ahorro es muy interesante. Desde luego. Bueno, ya os digo que esto a lo mejor, claro, lo mejor es verlo en detalle para cada caso según el beneficio de la empresa y muchísimos factores, imagino. ¿Hay alguna otra cosa que tengamos en cuenta a nivel de si vivo en España, tengo alguna obligación, algo que declarar, algún tipo de... Sí, ya sé por dónde vas. Me preguntas por el modelo 720, ¿no? Sí, porque nos lo preguntan mucho, así que... Ya lo sé, todo el mundo está preocupado por el tema del 720. Sí, el modelo 720 es un modelo informativo que se presenta ahora en el mes de marzo. Es una declaración informativa, es decir, no lleva aparejado ningún pago. ¿Vale? No es una autoliquidación, simplemente es una declaración en la que yo le digo a la agencia tributaria lo que tengo en el extranjero. Tengo obligación cuando tengo bienes o derechos en el extranjero de tres tipos distintos, ahora mismo van a ser 4, de 3 tipos distintos por importe superior a 50.000 euros. Estamos hablando de 50.000 euros en inmuebles, 50.000 en cuentas bancarias, 50.000 en acciones y en el futuro 50.000 en criptomonedas, aunque ya el año pasado en la ley que se publicó en julio del 2011, bueno, no me acuerdo ahora del nombre, es la ley 11-2011 o la 2-2011, perdona, no me acuerdo. Ya estaba previsto incluir en el modelo 720 las criptomonedas, pero no han publicado la modificación del modelo o el modelo nuevo, porque le iban a llamar 721. Bueno, al final no se ha hecho y este año no se van a declarar, pero ya próximamente lo tendrán preparado. En otras palabras, que si no tengo más de 50.000 euros en la cuenta de la empresa, ni 50.000 euros en capital invertido o en criptomonedas, ni 50.000 euros en bienes inmuebles invertidos en la empresa, no hace falta que haga... No hace falta. Además es interesante tener en cuenta que recientemente una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado ilegal todo el régimen sancionador que tenía España. Es decir, en el momento en que no se declaraban los bienes en el extranjero, si con posterioridad la agencia tributaria lo descubría o tú los declarabas extemporáneamente,
es decir, fuera de plazo, tenía unas sanciones brutales. Podían llegar hasta, bueno, te consideraban que eran ganancias patrimoniales no justificadas, aunque hubiera pasado el plazo de prescripción. Bueno, todo eso lo ha considerado ilegal y ahora mismo las sanciones que puede haber por la falta de presentación son moderadas. O sea, que tampoco no tienen que ir por la Ley General Tributaria. No es la barbaridad que era hasta ahora. Muchas gracias. La verdad es que esta es una, para mí personalmente pienso que está muy bien que España esté en Europa, que estemos todos en Europa, en este marco común donde estamos intentando construir un mercado donde todos podemos vivir, trabajar y hacer negocios donde queramos que estemos. ¿Vale? Sí, eso es muy interesante. A ver si llegamos a ser un verdadero mercado único. Pues muchísimas gracias. Mercedes, como habéis visto, Mercedes se lo sabe todo al dedillo. Yo no llego ni a la mitad de lo que puede ya explicar, así que tenemos aquí la página de la consultoría online. Si tenéis dudas sobre vuestro caso, ella estará encantada de resolverosla, además en vuestro idioma, con lo cual, perfecto. Muchas gracias. Gracias Mercedes. a todos. Luego seguimos con ella en la parte de preguntas y respuestas. Si tenéis alguna pregunta específica para Mercedes, que no sea sobre vuestro caso específico, pues sea una pregunta general sobre este tema de España-Estonia, no dudéis en hacerla, como ha comentado Miguel. Y entonces nosotros pasamos ya al nivel 3, que es el siguiente nivel. Ya Thais nos había dicho lo que era la e-residency, nos ha comentado todas las ventajas de la e-residency. Sabemos que podemos crear la empresa en Estonia. Cuando tenéis la empresa, ¿qué es el siguiente paso? Pues el siguiente nivel es como tenéis que crear una cuenta bancaria, ¿vale? Porque sin una cuenta bancaria, una empresa es diferente a ser autónomo en España en el sentido de que tus cuentas personales tienen que estar separadas totalmente de las cuentas de la empresa. No puedes llegar con la tarjeta de la empresa del banco y comprarte unos pantalones. Hay una separación de ambos conceptos. Entonces, lo primero que necesitas es una cuenta de empresa. Puedes abrirla en un banco tradicional de Estonia o en un banco tradicional de cualquier país de la Unión Europea. Estonia es muy avanzada en ese aspecto y permite que tú tengas una cuenta bancaria alemana o francesa para tu empresa en Estonia. Eso no hay ningún problema. Pero otra solución mejor que nosotros recomendamos personalmente, yo personalmente, por ejemplo, solo uso cuentas fintech, os recomendamos que uséis una solución online, una cuenta fintech tipo, hay muchísimas, Wise, Revolut Business, Pioneer, Paysera, hay 1000 soluciones que podéis usar y la verdad es que lo que tienen es que siguen ese espíritu innovador de la e-residencia y hacerlo todo online, con lo cual a mí personalmente me gustan más esas soluciones. Entonces, mucha gente nos pregunta, ¿cómo es ese proceso de abrirse una cuenta online con el banco para la empresa en Estonia? ¿Qué os van a preguntar? Pues mira, lo primero que os van a preguntar es que os identifiquéis vosotros mismos, tienen estos procesos anti-money laundering para evitar blanqueo de capitales. Os van a pedir que subáis un pasaporte, que deis los datos, donde nombre, donde vivís, vuestra edad, todas esas cosas. Y luego van a pedir que subáis datos de la empresa, la entrada en el registro, los artículos de asociación, toda esta información que el registro de vuestra empresa en Estonia tiene sobre la empresa. Así que eso es bastante normal. Normalmente, dependiendo del banco, hay más y menos, pero tardan entre 3 y 5 días. Dependiendo también del país, España, por ejemplo, está dentro de Europa, tiene esa ventaja, con lo cual no suele haber problemas, pero dependiendo del país de Latinoamérica, puede haber soluciones que son mucho más ágiles o mucho más rápidas para la verificación o mejores que otros. Ahí si nos contactáis, estaremos encantados de ayudaros en ese proceso. A nuestros clientes les damos soporte total durante todo el proceso para la apertura de cuenta bancaria. Así que ahí no tenéis problema. Y a ver, pasamos entonces al siguiente nivel, el boss level, donde está el monstruo de fin de pantalla. Bueno, la idea es que yo cuando, no sé vosotros, pero yo cuando era freelance, a mí lo último que me apetecía era rellenar el spreadsheet de la hoja Excel que tenía que enviar todos los meses con los datos, guardar las facturas y bueno, hacer contabilidad ni hablamos. Yo lo que quería era dedicarme a hacer mis apps, que era lo que me hacía feliz, programar y tener mis clientes y es lo que realmente me gustaba. Imagino que vosotros
si estáis aquí es porque tenéis esa misma pasión, queréis hacer algo que os guste y no queréis meteros con papeleos. Entonces, para eso estamos nosotros, para eso creo que Companio, para que vosotros solo tengáis que firmar el registro de vuestra empresa y luego, una vez que esté abierta la empresa, enlazáis la cuenta bancaria que hayáis abierto en Companio. ¿Qué es Companio? Pues tenemos esta plataforma que hemos construido, que realmente lo que añade valor a esta gestión de la empresa automática, que es todas vuestras gestiones fiscales están en Companio. Tenéis una sección donde podéis subir vuestras facturas de compra, facturas de venta, está vuestro banco enlazado y en general os podéis olvidar de lo demás. Nosotros nos encargamos de todas esas cosas aburridas que son la contabilidad, los impuestos, el IVA, declaraciones de IVA y todo eso. Os damos una dirección legal y una persona de contacto para vuestra empresa en Estonia, que es un requisito fundamental para tener la empresa. Y mientras seáis cliente, os la mantenemos gratuitamente. Y nos encargamos todos los meses de hacer vuestras declaraciones de IVA, impuestos, todo lo que necesitáis. Vaya. Pero realmente para mí lo más importante es que tenéis esa plataforma para tener esa tranquilidad mental, esa paz mental de decir, bueno, está todo aquí gestionado, tengo mis facturas, tengo los movimientos bancarios, mis viajes de negocios, los puedo declarar aquí, puedo dar de alta si tengo contratado gente y le tengo que pagar todos los meses esos salarios o contratados, se lo puedo hacer desde la plataforma, etcétera. Tenemos la herramienta de facturación, que es para los freelancers, para que no tengas que preocuparte de qué datos tengo que meter en la factura, cómo hago la factura, tengo un PDF, tengo que hacer un template o algo así, ningún problema. Metes el concepto de la factura, a quién va dirigida, tienes tu lista de contactos, puedes seleccionar el cliente al que va dirigida, cuánto dinero y se genera la factura, incluso la puedes enviar al cliente con un clic. Y lo que sí os pedimos es eso, que nos dejéis hacer nuestro trabajo cada mes. Antes del día 5 en Estonia, las obligaciones fiscales se realizan mensualmente, es decir, que cada mes tienes que subir, antes del 5 del mes siguiente, para que podamos hacer la contabilidad, tenéis que subirnos todas las facturas que habéis generado en el mes anterior. Y lo de la oficina virtual que he comentado está muy bien porque es como tener una especie de oficina de bolsillo para vosotros a vuestra disposición. Entonces, si os llegan cartas, las escaneamos y os las ponemos en Companio, disponibles para vosotros. Y si os llegan paquetes, ningún problema. Nos dais la dirección a que queréis que los reenviemos y nosotros solo cobramos los gastos de envío por reenviaros el paquete a vuestra dirección. Viajes de negocio, como he comentado, están también cubiertos y está muy bien en Estonia. Tienen un sistema súper ágil para los viajes de negocio, en que no solo son gastos deducibles, si sirven a los objetivos del negocio, sino que además tienes unas dietas, si eres miembro del Consejo de Administración, un director, vaya, de la empresa, tienes derecho a dietas por hacer estos viajes. Empleados, sueldos, todo eso lo tenemos cubierto. Bueno, y aquí Miguel nos quería comentar también de la parte de... Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Mercedes. Muchísimas gracias, Thais. Bueno, me encanta escucharos. Bueno, tenemos muchísimas preguntas, así que voy a ir muy rápido. Bueno, como recompensa final, yo solamente explicaros que para todos aquellos que estéis interesados en abrir una empresa en Estonia, simplemente tenéis que ir a companio.co. Ahí tenéis un asistente donde se puede hacer todo completamente online. ¿Y cuál es la sorpresa de este webinar? Que tanto si estáis en la opción de hacer una empresa en Estonia o estáis en la opción de gestionar vuestro negocio como autónomos en España, o bien una combinación de ambos, como ha explicado Mercedes. Además, acabamos de lanzar este nuevo producto que se llama Autónomos by Companio. Entonces, aquellos que además de la opción de vuestra empresa en Estonia, queráis gestionar a través de nuestra plataforma todo lo que son la contabilidad como autónomos en España, tenéis la nueva plataforma companio.es y ahora podéis disfrutarla, si os dais de alta, 2 meses completamente gratis. Así que voy corriendo a las preguntas y respuestas. Vamos a tratar de responder todas las máximas posibles. Primera, José Luis, con los beneficios de la empresa, ¿es posible invertir en NFT? Esta la contesta Ignacio, creo. Bueno, si tú distribuyes los beneficios de la empresa a ti como persona, claro, tú puedes invertir con NFT. A nivel de empresa,
si quieres esos beneficios de la empresa que se queden en la empresa e invertir con ellos en NFT, eso está permitido. En el caso de que vayas a ofrecer algún tipo de servicios, incluso de NFTs o algo que tenga que ver con token o cualquier token que sea un security o criptomonedas, existen de hecho una legislación específica en Estonia con un par de licencias para que tu empresa pueda desarrollar dicha actividad. Muchas gracias. Lucila nos pregunta por nuestros precios. Lucila, nuestro precio es una cuota inicial de 390 € masiva que incluye lo siguiente: ayuda en la solicitud de la e-residency, incorporación de tu empresa y solicitud de VAT, de VAT, número de VAT, perdón, oficina virtual en Estonia, como acaba de explicar Ignacio, ayuda en la apertura de tu cuenta bancaria empresarial y acceso a nuestro control de empresa. Luego, mensualmente, la Companio realiza tu contabilidad e impuestos y pagas una cuota mensual en función de tu número de facturas, empezando por 79 € masiva si el número de facturas que subes a la plataforma es hasta 20. De todas maneras, te recomiendo mirar nuestra sección de precios en la web, donde te lo van a explicar. Te lo explicamos mejor y menos rápido que lo estoy explicando yo ahora. Muchas gracias, Lucila. Siguiente. Tengo una sociedad en España, nos dice Alex, de servicios y proyectos que trabajan a nivel nacional e internacional, ahora mismo con sede en Cataluña. La idea sería crear una filial en Estonia para derivar la facturación y pagar menos impuestos en España. La pregunta, ¿es sensato hacer una filial o sería mejor hacer otra empresa diferente? Y otra pregunta, ¿es posible facturar servicios de la empresa española a la Estonia con cierta continuidad por servicios prestados para reducir facturación en España? No sé si Mercedes quiere responder o no. Yo personalmente mi recomendación es hacer una empresa diferente de la filial. Al final tiene más complicaciones porque hay que hacer ciertas cosas en común entre una y otra a nivel de contabilidad. Es muy complicado, es muy complejo. ¿Cuál era la segunda pregunta? Perdón, la segunda pregunta, ¿es posible facturar servicios de la empresa española? Perdona, ¿es posible facturar servicios de la empresa española a la de Estonia con cierta continuidad por servicios prestados para reducir facturación en España? Por supuesto, siempre que esos servicios sean legítimos y sean demostrables. Es decir, tu empresa en España puede facturar a la empresa Estonia y viceversa, siempre que haya un servicio que se esté prestando y que sea un servicio real y sea demostrable. No sé si Mercedes quiere añadir algo. Perdón, que no atinaba con desactivar el audio. Sí, la verdad es que ahí entramos con los precios de transferencia. Entonces, habría que ver si el servicio es real o lo único que se está pretendiendo es mandar beneficios al extranjero. Con eso habría que tener mucho cuidado porque la agencia tributaria española, en el caso de una inspección, podría considerar que lo único que estamos haciendo es desviar beneficio fuera para que no tribute en España y podría ser un problema. Gracias. Muchas gracias. De nuevo, Lucila, me gustaría saber, como residente en España, ¿hay que pagar impuestos por los beneficios que genere la empresa en Estonia? Para mí, supongo, ¿no? No, vamos a ver. Los beneficios de la empresa, mientras una empresa está en el extranjero y tenga su residencia fiscal en el extranjero, en España no pagaría impuestos. ¿Vale? Otra cosa serían los beneficios, las rentas que tuviera el socio. Las rentas, una cosa son las rentas de la sociedad y otra cosa las rentas del socio. Si la renta es residente en el extranjero, tiene que cumplir las obligaciones fiscales en el extranjero, no en España. Gracias. José Miguel nos pregunta, si yo personalmente vivo en España, pero tengo clientes dentro y fuera de España, tengo múltiples freelancers contratados de manera permanente, que la mayoría están fuera de España, y todos los servicios se realizan 100% en remoto. ¿Podría tener la empresa en Estonia con la e-residency sin que se considere que la empresa tenga obligaciones fiscales en España? ¿O se consideraría que tiene establecimiento permanente por el mero hecho de gestionarla yo desde España y tener cantidad de clientes españoles?
ahí creo que Mercedes te puede también ayudar, pero la idea es que no importa realmente dónde sean tus clientes o tus proveedores. Lo que importa realmente es si puedes generar un establecimiento permanente en España y si eres el director de la empresa, puede ser así, aunque lo que ha explicado Mercedes, dependiendo de cada caso, si puedes tener una actividad sustancial en Estonia, puedes demostrar que aunque vivas en España, pues tu empresa tiene toda la razón de estar en Estonia. Ahí Mercedes a lo mejor puede decirnos algo mejor. Sí, vamos a ver. Esto es lo que comentábamos antes sobre la posibilidad que tienen los estados de atraer las empresas del extranjero. Esta es una de las posibilidades. El artículo 8 de la Ley del Impuesto de Sociedades lo que dice es que, en principio, una empresa es residente con respecto a las normas del país donde se haya constituido, donde tenga su domicilio social. Aquí, pero hay algunos puntos en los que dice que si el control efectivo de la empresa se desarrolla en España, podría llegar a considerarse española. Aquí se establecería un conflicto de residencia entre el país donde está el control efectivo, es decir, donde está la mayoría del capital social, y Estonia. En principio, ya os digo que habría que ver el caso, pero España tiene esa posibilidad de poder atraer, igual que lo tienen todos los países de la Unión Europea, en normativa. Otra cosa es que lo vayan a hacer, porque va en contra de la libre circulación de capitales. Exacto. ¿Vale? Es lo que os comentamos, que estos casos tan específicos es mejor que los veáis directamente con Mercedes, una consultoría, para que pueda, claro, porque hay muchísimos factores que entran en juego. Si la posibilidad que tengáis de que vivir en un sitio o en otro, la posibilidad de que tengáis a lo mejor empleado fuera, una oficina en Estonia, por ejemplo, esas cosas. Muchas gracias. María desde Paraguay. Buenas tardes. Mi duda es sobre las SRL, si son viables en Estonia. El capital que requiere para abrirse, así como los requisitos, gastos e impuestos. ¿Tengo que ser autónomo en Estonia para crear una SRL? Yo estoy viviendo en Paraguay. También quisiera saber cómo se gestiona la facturación, el IVA con España y Latinoamérica, así como se hace el depósito de capital, cómo se retira el dinero, evitando el SWIFT. Y nos da las gracias. Gracias a ti, María. Bueno, Mercedes, yo no sé tú, pero yo no tengo ni idea de lo que es una SRL, así a voz de pronto. Con Pues lo cual, si te refieres... en principio yo supongo que es una sociedad de responsabilidad limitada. Vamos a ver, el equivalente a una sociedad de responsabilidad limitada es la OU de Estonia, es decir, que no hay ninguna diferencia sustancial. Capital mínimo 2.500 euros, que no es preciso depositar en el momento de la constitución. Tenemos 10 años para poder depositarlo, y lo podemos hacer en el último día de ese plazo de 10 años. Lo único que, si queremos repartir los dividendos, pues primero tenemos que haber desembolsado todo el capital. En cuanto a los movimientos del IVA, ¿cómo se haría el IVA entre España y Estonia? Bueno, pues sí, factura. En general, el IVA es un impuesto complejo. En general, por servicios que se consideren prestados en destino, si yo emito una factura desde Estonia a España, va a depender de si la emisión de esa factura es a un empresario profesional o es a una persona que no actúa como empresario profesional. Por lo tanto, tendríamos que entrar un poco en esos detalles. En general, si es un B2B, estaríamos hablando de facturas que no llevan el IVA, porque ahí entra en juego lo que se llama la inversión del sujeto pasivo. Bueno, por no enrollarme, es un poco más complicado, habría que quizás verlo con más detenimiento. Sí, gracias, Mercedes. Perdón, que voy muy rápido porque intento abarcar el máximo número de preguntas posibles. Un espectador anónimo que nos pregunta algo que preocupa a muchos. ¿La información de la empresa en Estonia es compartido por los fiscos a nivel mundial? Y lo enlazo con una pregunta que es tradicional en todos nuestros webinars, de Sergio. ¿Podemos comercializar con criptomonedas? En ese caso, ¿cómo tributan? Bueno, a ver, lo de la primera pregunta. Si es Estonia es y Taiso lo podrá decir mejor que yo. Estonia es el país más transparente, por lo menos el más transparente que yo conozco a nivel de fiscalidad y empresas. No es un paraíso fiscal ni quiere serlo. Quiere ser un país respetable en la Unión Europea. Y si realmente tu intención es abrir una empresa en Estonia para evadir impuestos, estás mirando el lugar equivocado. Tienes que mirar a otros
no sé, destinations offshore, tipo Singapur o Luxemburgo, no sé. En Estonia el énfasis es en la administración totalmente online y esa facilidad que tienen las empresas para crecer al principio. Es lo que yo siempre digo, tienes que hacer las preguntas correctas. Si la pregunta es, ¿puedo ahorrarme impuestos en Estonia? La respuesta es no. Si la pregunta es, ¿puedo usar Estonia para tener un negocio online sin fronteras que pueda administrar de manera online y que me permita crecer al principio? La respuesta es sí. Lo de las criptomonedas, como hemos comentado, Estonia tiene una legislación muy avanzada y también muy estricta, porque han hecho una normativa de criptomonedas muy estricta, pero permite perfectamente que puedas tener un negocio de criptomonedas. Eso sí, tienes que cumplir con una serie de requisitos de antiblanqueo de capitales para asegurar que tu negocio no puede ser usado ni por el propio negocio ni por sus clientes para ningún tipo de actividad ilícita. Jesús nos pregunta algo con lo que me identifico mucho por mi trayectoria también como freelancer. Yo he comenzado un proyecto online, el cual está muy avanzado y lo tengo ya funcionando. Me ha llegado el momento de formalizarlo legalmente. En vuestra opinión, ¿es mejor empezar de autónomo en España y después cambiar a Estonia o empezar en Estonia directamente? Es un tema que los gestores y abogados convencionales que he consultado es un tema que les suena a chino. Efectivamente, Jesús, a mí me pasó lo mismo. Y yo estoy hecho un lío, aunque a mí el tema de Estonia lo veo como una oportunidad. Mercedes. Vamos a ver, todo va a depender un poco si estamos empezando, no tenemos clientes. Bueno, pues depende. Aquí sí que yo voy a ser un poco gallega, no voy a deciros si subo o bajo, porque no conozco el caso en concreto. Sí que puede ser en un momento determinado, si yo estoy empezando, la normativa española para rentas bajas es bastante favorable, porque las rentas bajas tributan muy poco. Si estamos hablando ya de rentas un poco más altas, pues nos podemos lanzar directamente a Estonia, o incluso pues hay gente que se plantea buscar residencias fiscales en otros países que sean más amigables en un momento determinado. Habría que verlo caso a caso. No puedo decirlo sin conocer números. Claro, ahí habría que ver cada caso. Yo personalmente deciros que lo que tienes que hacerte es las otras preguntas. ¿Por qué España? ¿Por qué Estonia? ¿Es tu negocio online? ¿Quieres un framework que te permita crecer y que te permita viajar o te permita tener un negocio sin fronteras? Vete a Estonia. También tiene unas ventajas si estás empezando. Por ejemplo, en España vas a empezar pagando la cuota de autónomo. En Estonia no tienes la cuota de autónomo. Pero a lo mejor tu negocio en concreto, como ha dicho Mercedes, tienes razones para estar en España. Imagínate que montar una peluquería, un salón de peluquería, y quieres tener allí una peluquería en España. Pues lo más normal es que ese negocio esté en España. Depende de cada caso. Gracias. Thais, nos pregunta José, ¿cuánto se tarda en obtener la e-residency de Estonia? Si hablamos de España, podemos decir hasta 5 semanas que la tarjeta llega a la embajada, y si hablamos de fuera de Europa, principalmente hasta 8 semanas. Perfecto, muy claro. Y además nos preguntaba José, una vez que tienes la tarjeta de e-resident, ¿cuánto tardamos nosotros en abrir la empresa? Pues bueno, el proceso es totalmente online, como sabes, se hace la firma digital con la tarjeta de e-resident y en 2 días tienes ya tu empresa aproximadamente. Luego necesitas una solución bancaria, abrir una cuenta bancaria de empresa, que ahí depende mucho de la solución que elijas, pero podemos decir que de media se tardaría unos 5 días en tener esa solución bancaria operativa, con lo cual ya en 7 días estarías facturando sin ningún problema. Siguiente, Sergio nos dice que comercializa cursos totalmente digitales, pero son comercializados aceptando pagos con cripto, que al parecer lo va a hacer a través de Stripe. Pero nos hace una pregunta. Pues perdonad, no sé si queréis comentar algo de esto. Paso a la siguiente. Airan, está muy importante. ¿Cómo de difícil o sencillo es el proceso de liquidar la empresa el día de mañana? También es un clásico en nuestros webinars.
Sí, es un clásico. Cerrar una empresa, si queréis respondo yo a esta. Cerrar una empresa en cualquier lugar es complicado, en cualquier legislación. ¿Por qué? Porque el gobierno, la Oficina de Hacienda, tiene que asegurarse de que no hay ningún problema con esa empresa. ¿Qué problema puede haber? Puede haber deudas pendientes, puede haber demandas de ciertas otras empresas o de clientes, puede haber cosas que se tienen que pagar, accionistas, inversores, puede haber toda una serie de cosas que pueden pasar. Entonces, tiene que haber un periodo mínimo que normalmente en Estonia es bastante rápido, tengo que decir. Suele ser de 9 meses, 10 meses mínimo, aunque puede llegar a alargarse a 1 año y medio, 2 años incluso, si hay algún tipo de cosas que se tengan que ver a nivel financiero. ¿Por qué ese proceso? Pues porque es necesario para asegurarse que esa empresa cierra de una manera ordenada y todos los stakeholders de la empresa, los accionistas, los proveedores, los clientes, los empleados, todos reciben por la parte correspondiente que le corresponde, de liquidaciones, deudas pendientes, etc. Gracias. Perdonar un recordatorio porque nos están preguntando otra vez por el tema de la tramitación de la e-residency. Recordad que Companio no tramita la e-residency por vosotros, pero sí que os ayuda en todo el proceso y da soporte. Es decir, cualquier duda que tengáis, si hay algún problema durante la tramitación y se pone en contacto con vosotros, nosotros tenemos mucha experiencia respecto a cómo responder o qué documentos son necesarios en caso de que os pidan información adicional. Óscar nos pregunta algo muy largo y Óscar, como estás dando información que veo que es muy particular de tu empresa, te recomiendo que escribas, te pongas en contacto directamente con nuestro equipo de soporte a través del menú de ayuda de nuestra web. Ahí puedes abrir un ticket y te va a contestar nuestro equipo fiscal contable. Lo digo porque por toda la información que das y todas las preguntas, creo que a los que estáis en ese caso es mejor que directamente abráis un ticket en la sección de ayuda de la web. Mario, ¿puedo trasladar mi empresa española a Estonia o es mejor crear una nueva? Otro clásico. Sí, el concepto de trasladar una empresa no existe. Las empresas no se trasladan de un país a otro. Lo que puedes hacer es cerrar una empresa y abrirla en otro lugar y cambiar tu facturación de una a otra. En ese caso, lo que te recomendamos es que abras la empresa. Si, por ejemplo, estás pensando en cerrar tu empresa en España y abrir tu empresa en Estonia, por ejemplo, te recomendamos que abras la empresa en Estonia primero y una vez que la tengas abierta para que no haya una interrupción en tu facturación o en tu actividad, y una vez que ya cambias tu actividad a Estonia y ya puedes cerrar la empresa española. Armando, ¿el alquiler permanente fuera de Estonia puede ser deducido como gasto operativo? Esa voy a dejar que la responda Mercedes, que es de las difíciles. Vamos a ver, como alquiler permanente, si estamos hablando de un coworking o algo parecido, se puede deducir hasta 6 meses en un mismo país, hasta 6 meses máximo, porque a partir de ahí se puede considerar que hay un establecimiento permanente. ¿Vale? Entonces, sí que si son hasta 6 meses en un país y luego otros 6 meses hasta otros 6 meses en otro, podríamos tener un alquiler permanente, pero cambiando de país. O sea, no podría ser en el mismo, porque habría un establecimiento permanente. Exacto. Esto aplica también por ejemplo, a plataformas como Airbnb. Imaginad que queréis alquilar una oficina en un país en el que vais a estar. Lo bueno de Estonia es que está pensado para el mundo digital y para emprendedores que se mueven. Entonces, si vas a estar en un país 3 meses, 4 meses y necesitas una oficina, puedes alquilarla por Airbnb y eso es un gasto desgravable, lo vas a usar para actividad del negocio y se puede usar hasta 6 meses, como dice Mercedes, para evitar un establecimiento permanente que tenga que ese país a donde vas diga, oye, señor, tiene usted una oficina aquí 1 año alquilada, pues su empresa debe estar aquí en este otro país. Esta pregunta me emociona. ¿Es un nómada digital? Yo como nómada digital pues me siento también muy identificado. Hola, ¿cuál sería el proceso para dejar de tributar en España al abrir la empresa en Estonia y viajar por el mundo como nómada digital? Sin pasar más de 6 meses en ningún país. Acabo de recibir la e-residency y voy a abrir la empresa de Estonia con vosotros. Muchas gracias, Fabio. Mucha suerte en tu emprendimiento y en tu nueva aventura. De verdad, cualquier cosa, aquí estamos para ayudarte. ¿Y quién le responde? Yo mismo, si queréis. Felicidades, Fabio. Se llama Fabio, ¿no? Felicidades, Fabio. Es como nómada digital. Te felicito por el camino elegido y, bueno, depende muchísimo de cada país. Cada país tiene sus normas y sus pequeñas cositas.
Si es, por ejemplo, en España la mejor manera de hacerlo es hacer explícito que has dejado de vivir en ese país. Cada país tiene una manera de hacerlo. En España, por ejemplo, viajas a otro país donde puedas residir un tiempo, al llegar hablas con la Embajada de España y le dices, señores, estoy aquí, imagínate, te vas a, yo qué sé, a Bulgaria, Rumanía, estés aquí, o en Francia. Estoy aquí en Francia y voy a estar viviendo en larga temporada. Entonces la embajada se comunica con España y le dice, este señor ya no vive en España, te quitan del censo, te quitan de todas esas cosas que te tienen que quitar de España y tú estás allí, cuando han pasado 6 meses y un día has hecho efectiva esa residencia, has hecho efectivo que ya no tienes la residencia fiscal en España porque ya no estás la mayor parte del año ahí y entonces tienes que, en el caso de España, es recomendable rellenar un formulario que se llama el 030 donde establece que tu residencia fiscal ya no está en España. Es una manera como de decirle primero le dices a toda esta la embajada, el censo, etcétera, señores, no estoy viviendo en España, ténganlo en cuenta. Y una vez que ha pasado el tiempo suficiente como para que España, según la ley, no te considere residente fiscal porque no has estado la mayoría del año allí, te comunicas con Hacienda y le dices, señores, ya no estoy en España, por favor, tengan en cuenta que mi residencia fiscal está aquí o ya no está en España directamente. La recomendación es que en cada caso depende mucho de cada país y de cada caso también y de si tienes a lo mejor propiedades en España, si tu mujer y tus hijos o tu marido y tus hijos están en España. Así que lo que nosotros te recomendamos a lo mejor es, yo te recomendaría que hicieras una consultoría con Mercedes para tu caso particular, pero así a grandes rasgos te he dicho un poco lo que es la película. Muchas gracias. Tenemos muchísimas preguntas de un espectador anónimo que voy a tratar de resumir. Primero, cuando haces una empresa con nosotros en Estonia, si sois varios socios, todos tenéis que tener la e-residency para poder firmar esa empresa. ¿Ok? Esto ya te lo respondo porque es una de las preguntas. La pregunta que os hago a vosotros es, en el caso de que... En el caso, una persona puede crear una empresa unipersonal en Estonia para centrarse en inversiones cripto. Esta pregunta es muy importante y mucha gente nos la hace. Si te refieres a tener una empresa y que tu empresa, por ejemplo, ingresas dinero y luego realizas inversiones a través de brokers autorizados o plataformas tipo exchanges o Binance, etcétera, y luego ese dinero lo reviertes a la empresa, si eso es perfectamente legal, es una actividad perfectamente normal, son inversiones y no necesitas una licencia particular para esa actividad siempre que tú no estés ofreciendo esos servicios a terceras partes. Es decir, yo a nivel particular abro una empresa en Estonia, me abro una cuenta en Binance, meto dinero, compro Ethereum, empiezo a hacer trueque, gano 1.000 euros en Ethereum, porque lo saco de beneficio a la empresa y eso no hay ningún problema. Perdón, gracias. Si constituye nos dice otro espectador anónimo, si constituye una empresa en Estonia y soy personalmente residente fiscal en España, ¿debo informar a la Hacienda Española de haber constituido esa empresa, aunque no me haya pagado nada todavía? No tienes que hacerlo mientras no tengas bienes y derechos en el extranjero por más de 50.000 euros. Es decir, es un tema del modelo 720. Se le tienes que informar si tienes obligación de presentar el 720. Si ya tienes otras acciones en otras empresas y una vez que constituyas esta, tu valor supera los 50.000 euros o ya previamente has sido obligado a presentar el modelo 720, puede que sí, depende del importe de lo que valgan las acciones de la empresa en Estonia, pero en principio por el hecho de constituirla no. Una pregunta muy directa de las mías, pero a ver, nos dice Esther, cuando quieres traer el dinero a España, ¿tienes que tributar en España o solo se paga el 20% al distribuir el resultado? Vamos a ver, en España siempre se tributa por la renta mundial, ¿vale? Lo que ocurre es que si yo, a través de una distribución de dividendos, he tributado en Estonia, como hay un convenio de doble imposición para evitar la doble imposición entre España y Estonia, yo voy a tener que incluir esas rentas en mi declaración de la renta y dependiendo, me puede salir a mi favor o en contra. Lo normal es que salga en contra, que tenga que pagar un poco más, porque en España los dividendos tributan entre el 19 y el 26,
y en Estonia tributan al tipo fijo del 20. Si yo me he repartido más de 6.000 euros en dividendos, puede que tenga que pagar una pequeña cantidad adicional o lo mismo me quedo al par. Es que como en España hay una pequeña escala, pues hay que hacer las cuentas en concreto, depende del importe exacto que se esté distribuyendo. Chicos, no quiero asustaros, pero tenemos casi 100 preguntas, entonces voy a hacer la mejor selección posible porque tenemos que ir terminando, ¿ok? A todos los que nos habéis hecho preguntas y no vamos a poder responder, por favor, entrar en el menú de ayuda y enviar un ticket a nuestro equipo de soporte, que es increíble y tiene muchísimo conocimiento y muchísima experiencia en todo esto. Quería preguntar si el modelo e-commerce es un modelo válido para Estonia y si yo, para poder disfrutar de los beneficios, debería ser empleado de esa empresa con un sueldo. No sé si me ha entendido, ¿la repito? Sí, no se ha entendido. Yo, bueno, ahí diría que el modelo e-commerce es perfecto para Estonia. Siempre, tú piensas, Estonia es todo sobre digital, ¿vale? Entonces, tu modelo e-commerce es perfectamente válido si es un modelo dropshipping. Es lo que ¿qué llamamos un modelo dropshipping? Pues imagínate, tienes un proveedor en China, tienes un cliente en Alemania y tú tienes tu tienda online. El cliente te compra a ti en la tienda online, pero el proveedor chino, el que le envía el paquetito a tu cliente en Alemania. Tú no tocas el paquetito, ni tienes un almacén, el paquetito no llega a Estonia, tú ni siquiera ves el paquetito, vaya. Él se lo envía directamente y tú has hecho la compra online y luego a lo mejor le pagas una comisión o sea, le pagas al proveedor, el proveedor te paga una comisión o hay cualquier tipo de facturación de una a otra. Pero la idea es que sea todo online. Mientras sea todo online, tu modelo de negocio es válido. Ok, muchas gracias. Si te facturas desde tu empresa en Estonia a una empresa o autónomo, en España entiendo, ¿cuál sería el IVA? Si necesitas tener oficina de empleados en Estonia, si tu empresa es digital y no tiene empleados allí, ¿lo gestionamos nosotros o cómo va eso? Se refiere, nos pregunta si lo gestiona Companio, perdón. Vale, perdón, yo entiendo, la primera parte la he entendido, la segunda no. La primera, con el tema del IVA. Si yo soy un autónomo en España y le emito una factura a una empresa que está en el extranjero, en principio todo iría sin IVA. Hay que cumplir un requisito, que es que yo esté de alta en el registro de operadores intracomunitarios y la empresa también, es decir, que tengan un VAT intracomunitario ambos, ¿vale? Y en este caso la factura iría sin IVA. Tanto una factura que yo le emita a la empresa como una factura que la empresa me emita a mí. Exacto. En el Esto caso vale de la también. segunda parte, sí, ¿no? En el caso de la segunda parte de la pregunta, sí es, nosotros lo gestionamos todo de manera que te damos tu VAT en Estonia, tu IVA intracomunitario en España y la facturación entre ambos está, si tienes nuestros dos servicios, Companio Estonia y Companio Spain, los dos servicios están unidos entre ellos, con lo cual nos encargamos de la facturación de los impuestos entre uno y otro y las declaraciones correspondientes. Nos pregunta Araceli, entonces, por lo que entiendo, la cuenta bancaria no necesariamente tiene que estar en Estonia, sino podríamos utilizar una cuenta de banco en línea, como por ejemplo Wise, o Companio nos ayuda a abrir una cuenta de banco en Estonia. ¿Cómo va esto? Nosotros damos soporte en el proceso de la apertura de la cuenta bancaria y cualquier pregunta que os haga el banco, por supuesto, al final el banco se está vendiendo una cuenta a vosotros, ahí no podemos meternos en medio, pero sí tenemos ya muchísima experiencia de literalmente cientos y cientos y cientos de clientes con cuentas bancarias y sabemos lo que os van a pedir, lo que funciona, lo que no funciona. Respecto a los bancos, a lo mejor te quiere decir algo sobre cuál es su experiencia, qué opina ella sobre si es mejor abrir un banco, las soluciones bancarias online. Perdona, ¿has dicho Mercedes? No, Thais. Ay, perdón. Perdón, es que no me he enterado de la pregunta. No sé si tengo... No, era sobre, por si Thais quería comentar algo sobre las soluciones bancarias, pero vamos, la idea es que perfectamente puedes abrir una cuenta bancaria en Estonia. Los requisitos son más difíciles al ser una cuenta bancaria tradicional. Te van a pedir más cosas, te van a pedir
una serie de papeles, de que demuestres que tienes una intención de estar en Estonia, etcétera, etcétera. Las soluciones online suelen ser más rápido y mejor, pero si quieres tener una cuenta bancaria en Estonia, se puede intentar. Desde luego te ayudamos en el proceso. Una pregunta importante que nos hace un espectador anónimo, pero es muy interesante. Si tienes una empresa con videojuegos y cobras en modo suscripción a clientes de todo el mundo, ¿el IVA tendría que ir en función de dónde sea el cliente o se asigna el IVA de Estonia? En ese caso va a ser donde esté el cliente. Va a ser porque normalmente el que juega, el que compra videojuegos no lo hace a nivel profesional, sino que lo hace a nivel particular, con lo cual sí que tiene que ir el IVA del destino. Este es el modelo MOS, si no me equivoco, ¿no? Sí, efectivamente. Okay. Perdón. Bueno, nos hacen preguntas también sobre el tema de la integración de los bancos, cómo funciona con Companio. Lo ha explicado Ignacio brevemente, pero bueno, básicamente la plataforma está totalmente integrada con cientos de bancos y entonces a través de API lo único que tenéis que hacer es hacer la conexión y a partir de ese momento todos los movimientos bancarios están disponibles en la plataforma para hacer la conciliación bancaria. Y hablo tanto de bancos digitales como bancos tradicionales en toda Europa y por supuesto pasarelas de pago como Stripe o PayPal. Además, nos pregunta Alberto, ¿las facturas de compra se pueden enviar a la app de Companio por Google Drive o por mail? Bueno, tenemos un sistema muy chulo en Companio montado. A cada empresa le damos una dirección de email a la que envías una factura en PDF o en doc o lo que sea y se sube automáticamente a Companio. O sea que si, por ejemplo, imagínate, tienes un WooCommerce, tienes una tienda online con Shopify o algo así y te permite que cada vez que se genere una factura la envíes por mail, le pones esa dirección, pum, y se suben a Companio. Tú no tienes ni que subirla. Eso es perfecto. Ahorra tiempo a ti y nos ahorra tiempo a nosotros. Una cosa para todos los que nos estéis preguntando sobre el IVA que se aplican facturas, dependiendo de si estoy facturando desde Estonia, a qué país de la Unión Europea, a qué clientes, he pegado un enlace en el chat general donde lo explicamos en un artículo muy bien de nuestro blog, porque a veces puede resultar lioso, pero ahí está explicado con todos los detalles y no solo se habla del IVA, sino el tema de impuestos y asignación de salarios. Creo que es un artículo muy interesante y básico que todos debemos conocer como dueños de una empresa, no ya en Estonia, sino en general. Si vendo microtransacciones en Stripe, ¿cuenta como una factura? Depende, claro. Si una factura, vamos a ver, tú como empresa, cuando ofreces un servicio o un producto a un particular o a otra empresa, tienes que facturar por ello. Si es un céntimo, tú tienes que hacer una factura por un céntimo. Incluso aunque esa persona no te la pida, tú al final tienes que tener una factura. Si todos esos micropagos es como una factura de 100 euros y te los pagan en 100 veces de 1 euro, es una factura. Si son 100 personas diferentes a las que le estás pagando, le estás cobrando 1 euro por un servicio, son 100 facturas diferentes. Nos pregunta Kevin, ¿puedo invertir en bolsa, Indexa Capital sin sacar el dinero de la empresa o tengo que pagarme y luego invertirlo? Vamos a ver, tu empresa puede invertir en bolsa a través de un broker autorizado o plataformas tipo Mintos, por ejemplo, de peer-to-peer o cualquier otra plataforma que tenga un broker autorizado y no hay problema. Tú metes el dinero en esas plataformas o si tienes rendimiento lo sacas de vuelta a la empresa. No necesitas ningún tipo de broker ni hacerlo a nivel particular. Vicens, ¿puedo tener una LLC en Estados Unidos? Es de venta de Amazon FBA, gestionada desde Estonia con una empresa con la e-resident, pero él vive en España. ¿Cómo se gestiona a nivel impuestos? ¿Tengo que pagar en Estonia o en España? Yo creo que, bueno, pregunta sobre todo sobre el tema de la LLC en Estados Unidos y que tiene un negocio de Amazon FBA. Vamos, yo lo que te recomendaría es que abrieras una empresa en Estonia supongo que lo que quieres, si ya tienes la empresa en Estados Unidos, lo que quieres la empresa en Estonia, imagino que es para acceder al mercado europeo. Yo lo que te recomendaría es que no hicieras un esquema súper complicado y que fueras a lo sencillo, que es ir básicamente a Estonia.
abrirte una empresa allí para tus clientes europeos y luego tener una empresa en Estados Unidos para los clientes del resto del mundo. Bueno, desafortunadamente estamos llegando ya al final del webinar. De verdad, muchísimas gracias por todas vuestras preguntas. No damos abasto de las preguntas, pero nuestro equipo os las responde a través de tickets sin ningún problema. O sea que no dudéis en enviarlas a través de la sección de ayuda. Y quería terminar a lo mejor con Thais, con algo que siempre nos preguntan. La tarjeta de e-Residency la puede recoger alguien por mí. Tengo que ir yo a recogerla en persona y todos los socios de la empresa os confirmo de nuevo que deben tener la tarjeta de e-Resident. Pero Thais, ¿qué nos dices del tema de hacer la entrega cuando vas a la pick-up location, que es como se denominan los centros de entrega, ¿no? ¿Tengo que ir yo? ¿Cómo lo puedo hacer? Si tratamos la tarjeta de residencia, ¿cómo podemos tratar un visa o un documento serio de un gobierno? Entonces, no es posible. Hay que la propia persona buscar, coger la tarjeta. Yo no sé cómo se hace, pero cómo se habla en español, pero hay que poner la fingerprints. Las huellas Y dactilares. sí, una foto y todo, entonces no es posible. Y la segunda pregunta, perdona. No, la segunda no era una pregunta. Como yo solamente era confirmar que cuando alguien abre una empresa con varios socios, todos tienen que tener la tarjeta de e-Resident, porque es algo también que siempre genera muchísimas dudas. Oye, muchísimas gracias, Thais, por estar aquí, que bueno, lo hemos alargado el webinar por todas las preguntas. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias, Mercedes. Sabéis que, Thais forma parte del equipo de la e-Residency, que también tiene soporte en su página web para cualquier duda. Nosotros el resto somos parte de Companio, nos tenéis, como he repetido ya 1000 veces, en la sección de ayuda. Estamos disponibles para cualquier pregunta que tengáis. Y de nuevo, muchísimas gracias de verdad por asistir a este webinar, que la respuesta ha sido increíble. Y os enviaremos más información por email. Ahí tenéis nuestra web, Companio CEO, y recordar que si estáis también en la opción de autónomos, tenéis el nuevo producto Companio.es que podéis probar 2 meses completamente gratis. Así que nada, muchísimas gracias y espero veros pronto en España, en Lisboa, en Tallinn. Por allí donde viajéis, espero encontraros y bueno, charlar con vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, es un placer. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.